Esto pasa en la tribu. Programa. Pasaron 13 minutitos de las 7 de la tarde. Como ustedes saben, estamos en un contexto en donde cada tanto nos tomamos un tiempo para pensar un poquito más allá de la agenda inmediata y profundizar un poco en cuestiones sociales, políticas y económicas. En este caso, en un marco en donde tenemos un gobierno que tiene, por lo menos en su discurso o en su autopercepción, como armas fuertes una idea de batalla cultural por un lado y por otro lado una idea innovadora acerca de su modelo económico. Guido Agostinelli, por si no lo conocen, para quienes no lo conocen, es economista, es doctorando, autor de Falacias Libertarias, un libro que se hizo antes de que Milei sea presidente y antes de que exista la posibilidad, creo yo, de que sea presidente. Ahora le vamos a preguntar. Está al frente del canal Economía Sin Falacias, recorrió muchos países para contarnos sobre las experiencias en esos lugares, deshaciendo un poco mitos y contándonos modelos económicos. Y tenemos el gusto de tenerlo aquí en el piso con nosotros. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Bien, muchísimas gracias por acercar hasta acá, hasta la tribu. No, al revés. Primera vez, ¿no? Primera vez, sí, de hecho me costaba encontrarlo. Así que, sí. Decíamos esto de tus viajes y yo me quedé pensando cuando estaba leyendo un poco sobre tus estudios y demás, en este doctorado que es en la SEADE de Venegas Lynch, ¿no? O claro. sea, que impulsó es Venegas la que Lynch. le dio, es la universidad que le dio el honoris causa al doctorado, honoris causa a Milei. Exactamente. No lo digo mucho porque a ver si no me aprueban el doctorado, ¿viste? Claro, pero bajito. Entiendo que es full escuela austríaca eso, ¿no? Claro, por eso eso fue lo que me guió un poco. Yo estaba dudando entre la UBA, igual yo hice la carrera de base, la hice en la UBA. Uh-huh. También consulté en la UCA porque a mí me gusta tener formación de distintos establecimientos académicos. De hecho, hice la carrera de base en la UBA y las dos maestrías, una la hice en la DITELA y otra en Flaxo. Ahí va. Y justo como surgió la posibilidad de SEADE y me venía muy bien para cerrar el tema libro y un poco tener un refresco también de la escuela austríaca, de un docente explicándotelo, porque es distinto leer. Yo me formé mucho con la escuela austríaca, leí mucho de todos los libros, de los principales autores, Hayek, Rothbard, leí sus principales obras, pero siempre me parece interesante que venga un docente y te lo explica. Uh-huh. Así que me sirvió mucho. Yo la verdad, aparte los veo realmente muy consecuentes, si bien no coincido en nada con su ideología, la verdad es que, como siempre resalto cuando hablo de la escuela austríaca, me parece que es una escuela que tiene una lógica interna, que a claro. muchos les cuesta esta parte, ¿no? Porque piensan más que hay malas intenciones o que uh-huh. no sé, o que quieren hacer el mal. Y a mí me cuesta mucho pensar que hay una ideología que quiera hacer el mal per se. Una ideología, sobre todo cuando estamos hablando de economía. Internamente es coherente esa lógica, digamos. Totalmente coherente. A mí me parece, y que justamente esa coherencia hace que también entren en contradicciones. O sea, lo que uno tiene que pensar es en los fundamentos de esa escuela, ¿no? El fundamento, ¿cuál es? Que el libre mercado, uno de los grandes fundamentos es que el libre mercado es el que te va a llevar a mayor prosperidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, ¿a dónde llegas a los absurdos? Cuando te digo, bueno, el libre mercado, bueno, entonces, ¿qué hacemos con tus órganos? Bueno, no, si vos lo querés vender, sos libre, es tu voluntad, claro. Está bien. Entonces ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta de que es una postura un tanto fundamentalista y bueno, y son esos ejemplos que te llevan a repensar y que aparte esos fundamentos no son ciertos. O sea, el libre mercado no te lleva a una mayor prosperidad, no hay evidencia en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, ellos siguen convencidos de eso y bueno, y eso es un poco todo el trabajo que termino haciendo, mostrando esas contradicciones. Debe ser una ardua tarea ir y estar estudiando esto en este contexto, ¿no? Sí, y aparte porque Milei también se está despegando mucho de eso. Claro. De hecho, mi segundo libro, Experimento Libertario, justamente hablo un poco más primero que viajé a los lugares donde se hicieron 3 experimentos libertarios de baja escala, que obviamente les fue mal, uh-huh. Pero más allá de eso, analizo la gestión, el comienzo de la gestión de Milei, claro. Que obviamente se distancia de este ideario libertario y que a mi modo de ver, a medida que avance la gestión va a haber más contradicciones. Pero vos también sos docente universitario y me interesaba preguntarte qué pregnancia tienen estas ideas, no sé, cuando te llega la hora de hablar de la escuela austríaca, que entiendo que es un pedacito que debe ser chico dentro de lo que son los clásicos y demás cuestiones dentro de la economía. ¿Qué entusiasmo hay por parte de quienes estudian, por parte de, digamos, en base a esos criterios de la escuela austríaca? Sí, yo diría que no hay tanto entusiasmo en los autores. O sea, no es que de golpe vas a encontrar alumnos que te dicen, a mí me encanta Rothbard. No te pasa eso. Pero quizás pasa algo peor, que es que sí encontrás alumnos que encuentran lógico que te digan que los impuestos son un robo.
que en definitiva es un poco lo mismo en algún punto, ¿no? Porque uno de los pensamientos de Rothbard justamente es que los impuestos son un robo. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque quizás si tuviesen que leer todo Rothbard y te dice que se pueden comprar y vender niños, te agarra un poco de rechazo. Claro. En cambio, si solamente te dicen, bueno, no, los impuestos son un robo, decís, che, es verdad, a mí si me cobran impuestos me queda menos plata en el bolsillo. Es un robo. Claro. Entonces, de hecho, por ponerte un ejemplo, ahora que se armó bastante polémica con las declaraciones de Agis, las cuales yo salí a respaldar la intención del efectivo. Claro, la intención, hice algunas sugerencias, me parece que hubo cosas que dijo que se pueden mejorar. ¿Por qué hubo un rechazo masivo? No solamente de los libertarios, sino de las personas en general. Porque subyace la idea de que los impuestos son un robo. Entonces uno ya dice, ¿más impuestos? ¿Cómo? Y lo que uno se olvida es que en realidad en esa propuesta, solamente por decirte algo de coyuntura, ¿no? Para mencionar algo de coyuntura, él estaba diciendo, saquemos el impuesto al cheque, claro. O sea, que esas las transacciones bancarias, pongamos un impuesto al efectivo para que haya menos efectivo y para que a su vez formalicemos más la economía. Si formalizamos más la economía, los impuestos los podemos bajar. Entonces, si vos tenés una economía más, ¿por qué pagamos el 21% de IVA? Bueno, porque tenés casi la mitad de la economía en negro. La informalidad laboral es del 43%, subió con Milei. Claro. ¿No? Entonces, si vos tenés casi la mitad de la economía en negro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos que pagar el 21%. Ahora, llevémoslo al extremo, como les gusta muchas veces a los libertarios. Si todos pagaran impuestos, el IVA podría ir más cerca del 10%. Claro. 12, 13%. Ahí se explica el origen más que claro, nada. te voy a decir, che, no, pero me estás poniendo más impuestos, no entendiste nada, entonces así va a seguir más Milei. No. Esperá, los que no estamos entendiendo nada son los que critican esto, a mi modo de ver. Porque aparte no es un funcionario público, es una propuesta en la cual se puede discutir. Lo que quiero decir es que esas batallas me parecen necesarias, por eso, no obstante, sabía que me iban a putear por salir a defender esto, lo hice igual, porque me parece que es necesario dar estas batallas, ¿no? Y pensar que la informalidad va a bajar porque le demos más beneficios a los informales, no hay evidencia en el mundo que muestre eso. Claro. Lo que tenemos es Paraguay, que se vive haciendo concesiones hacia los informales y tienen más informalidad que nosotros, arriba del 60%. Que es un poquito la referencia hacia donde va Milei, ¿no? Con esto de la reforma laboral y demás. En cambio, lo que tenés es en España, están endureciendo las penas por quienes quienes son informales. Entonces, ¿a quién está yendo mejor? O sea, en Europa hay una mayor tasa de formalización porque penan la informalidad, no dan beneficios para la informalidad. Claro. Entonces, lo que hay que tratar es de ver esto y de tener una visión más de largo plazo. Yo entiendo, aparte, yo por eso también, hablando de esa sugerencia, yo lo que dije, bueno, podemos establecer un piso, no sé, hasta $1.000.000, claro, no te cobro por retirar efectivo. Ahora, retirás más de $1.000.000, porque mucha gente me escribió, y bueno, pero el alquiler, ¿cómo pago el alquiler? Bueno, primero que el tema de los alquileres, en algún momento lo tenemos que arreglar. O sea, en algún momento, que lo intentó Alberto Fernández, que fue fallido, o sea, no funcionó bien, pero claramente tiene que haber un registro de los alquileres. Hagamos un monotributo para dueños de propiedades, en las cuales se tribute muy, muy, muy poquito, pero que tengamos un registro de las propiedades que se alquilan. Porque claro, así no puede haber una economía tan en negro a través de los alquileres. Bueno, y quizás ahí vos hablabas esto de los montos y quizás ahí fue un poco raro el ejemplo de Álvarez Agis cuando dijo, bueno, $1.000, creo, bueno, ahí sonó sí, como de $1.000 que te dé el cajero 900, claro, sí, pero yo lo que dije ahí es, esto pasó como con las empanadas de Darín. Claro, 48 lucas, entonces todo el mundo hablando de 48 lucas. El punto era que estaba todo caro, eso fue lo que quiso decir Darín, no quiso decir 48 lucas las empanadas. Me parece que con Emanuel pasó lo mismo, que bueno, trató de ejemplificar, quizás si hubiese dicho 980 la gente no se horrorizaba tanto, pero bueno, dijo 900. A quien escuchan es a Guido Ostinelli, economista, está al frente del canal Economía sin falacias, autor de 2 libros que explican mucho este fenómeno y además viajás mucho, Guido. Y bueno, estuviste en distintos lugares, países, ciudades que son tomados, como decías vos, como referencia en algún punto por este modelo. Ya es conocida la frase en 35 años vamos a hacer Irlanda, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero además de Irlanda estuviste, por ejemplo, en Singapur o en países que están de alguna forma arriba en este ranking de libertad económica, si se quiere, que después te quería preguntar por eso también. Sí. ¿Qué nos puedes decir de estos experimentos que de alguna forma se supone que llevan adelante las políticas que Milei pregona? Sí, está interesante primero abordarlo eso desde la óptica del índice de libertad económica. ¿Por qué? Porque estos países en realidad son referencia de Milei porque están arriba en el índice de libertad económica. Claro. El índice de libertad económica, como todo índice, para quienes nos escuchen y vean, tal índice salió, siempre hay que averiguar qué es lo que mide y cómo se mide. Justo ayer tuve una conversación política en la cual me decían, no, pero la corrupción, y yo le decía, pero ¿de dónde sacas que hay más corrupción o menos en un lugar? No, hay un índice que te muestra, bueno,
¿Sabes cómo se mide el índice de corrupción? Es índice de percepción de la corrupción. Hacen preguntas a personas puntuales, entre las cuales hay empresarios, por ejemplo, entre las cuales te dicen cómo perciben ellos la corrupción, pero no hay una manera objetiva de medir la corrupción. Entonces, en Argentina, ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando hay un gobierno que no le gusta a ciertos sectores, dicen, no, esto está lleno de corruptos. Entonces, ¿qué es lo que te da Argentina? Vas a ver que con Milei, con todos los escándalos de corrupción que tuvo, voy a hacer un poco de futurología, no me gusta por lo general, porque en economía generalmente le pifeas con esas cosas porque en todo, ya hoy por hoy es muy difícil, pero me animo a decir que con Milei seguramente va a dar una baja de la corrupción. Claro. ¿Por qué? Porque los sectores concentrados lo que van a decir, no, hay menos corrupción que con el peronismo, ¿no? Entonces te va a dar una baja. Ahora, ¿es que hay menos corrupción ahora con Milei? Con los escándalos que tuvimos, Libra, lo del 3%, bueno, todo lo que todo lo que ya sabemos. Un narcodiputado, digo, todo lo que tenemos, y sin embargo, vamos a decir, y concentrado en nada más que 2 años de gestión, ¿no? Claro. Lo que quiero decir es, y con esto a mí no me gusta hablar de la corrupción en sí, porque me parece algo difícil de poder medir. Entonces, para los economistas eso es un problema. Ahora, ¿cómo lo resuelven? Con un índice de percepción de la corrupción. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Estos índices hay que desconfiar y hay que analizar cómo se miden. Eso es fundamental. Hay que hacer una investigación chiquita y decir, bueno, ¿cómo se mide? Bueno, el índice de libertad económica incorpora el de percepción de la corrupción para, por ejemplo, penalizar a los países que supuestamente son menos libres para ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como en realidad en las premisas libertarias, uno podría decir, si yo te dijera a vos, bueno, ¿qué tiene que tener un país libertario? O si le preguntáramos al público, ¿no? Claro. Seguramente las dos cosas que nos van a contestar son menos impuestos, o sea, y esto cómo se mide con presión fiscal. ¿Cuáles son los países que menos presión fiscal tienen? 3 países africanos. O sea, Guinea Ecuatorial, Nigeria. Claro. Y por indescifrable, se hace la pregunta así, ¿no? Por eso, si vos decís, bueno, ok, si vos me estás diciendo que el Estado es un ladrón, qué sé yo, bueno, ¿cuál es el país que menos te roba con los impuestos? Bueno, países africanos. Por otro lado, alguien me podría decir, no, bueno, a mí me parece importante que no haya gasto público, porque ahora parece que el principal mal de todos los tiempos es el gasto público. Bueno, ¿cuáles son los países que tienen menos gasto público? También africanos y Haití. Entonces decís, bueno, ¿qué pasa? Si hacemos un índice, de hecho yo tengo muchas ganas, algún día lo voy a hacer, cuando tenga tiempo, de hacer el índice real de libertad económica, ¿no? Entonces, ¿cuál pones esas 2 variables y decís, ¿quién te da primero? Bueno, te dan todos países africanos. Cambia todo el ranking. Como no podés decir, mi objetivo es Somalia, entonces lo que ocurre es que lo que hacen es este índice en el cual te ponen percepción de la corrupción. Claro, en Somalia le preguntas a los empresarios y te dicen, no, acá el Estado es corrupto, qué sé yo. Entonces cae en el ranking. Y así un montón de otras cosas, también de funcionamiento de la justicia, en fin. Claro. Es un índice con 12 variables, en las cuales estas variables de los impuestos y del gasto del Estado pesan poco y hacen pesar más las otras variables. Y además hecho de forma privada, entiendo, ¿no? O sea, Heritage Foundation, una institución conservadora de Estados Unidos. Con lo cual, no es la libertad económica, es lo que Heritage Foundation quiere para cada país. Que no me parece mal. A ver, pero ponele índice de Heritage Foundation y no le pongas de libertad económica. Blanquealo. Porque después, en todos los debates, a mí lo que me pasa, me sigue pasando, es increíble. Sobre todo en TikTok pasa mucho esto. No sé por qué, justo en esa red social. Pero mucha gente me dice, pero no entendés nada, tiene más libertad económica. Y digo, ¿qué libertad económica? Escribí un artículo académico sobre el tema, de hecho lo pueden buscar, que quiera, crítica al índice de libertad económica, pone crítica al índice de libertad económica, Agostinelli, y te va a salir ahí el artículo más pormenorizado de cómo se mide. Entonces, lo que quiero decir es, el resultado es lo que Heritage quiere. En eso, ¿quién te da primero? Singapur. Claro. Entonces, y Milei lo puso en la tapa de su anteúltimo libro, puso Singapur como el desarrollo, y abajo puso a La Habana como el subdesarrollo socialista, ¿no? Y bueno, ahí lo que tenés, yo estuve en Singapur, por decírtelo muy rápido, tiene una presencia del Estado mucho más grande que la que hay en Argentina. 20% del PBI. Una aerolínea estatal que es punta de economía. Es la mejor aerolínea estatal del mundo y es estatal. Es estatal, a su vez tenés el 20% del PBI explicado por empresas estatales. En fin, tenés grandes gastos en infraestructura, un IVA que va aumentando año tras año porque quiere mejorar el sistema de salud, ¿viste? Vos decís, che, esto no cuadra con el relato libertario. Sí. Pero bueno, yendo a tu pregunta de Irlanda es el puesto número 3. Y bueno, Irlanda, ahí hay una selección de datos muy, muy perversa, a mi modo de ver, que hace Milei. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son? Él hace un cherry picking, cherry picking es la selección arbitraria de datos, ¿no? Claro.
¿Cómo lo hace? Bueno, te toma 2 datos y te dice, bueno, entonces yo quiero hacer esto. ¿Cuáles son los 2 datos que toma? O las 2 cerezas que te muestra, ¿no? ¿Cómo sería la lógica del cherry picking? Te muestro una cereza, te muestro otra cereza linda. Y no te muestro la que está abajo. No te muestro toda la canasta que tengo de cereza podrida. Claro. ¿no? Entonces te muestro 2 y te digo, mira qué lindas las cerezas. Si querés, me compras toda la canasta, ¿no? ¿Cuáles son las cerezas que muestra? Irlanda tiene menos impuestos que el resto de la Comunidad Europea. 12,5 de impuestos a la renta de las grandes corporaciones. Y a su vez, ¿por qué tiene ese 12,5? Bueno, porque lo que hacen es aprovechar que están dentro de la Comunidad Europea, te cobran menos impuestos, entonces vos estableces tu sede en Irlanda, lo hace Microsoft, lo hace Meta, lo hacen TikTok, lo hacen las grandes empresas, y lo que hacen desde ahí es facturar al resto de Europa. Claro. Entonces le facturan a Francia, entonces están sacando provecho que están dentro de la Comunidad Europea. Ahora fíjate, eso es un dato, menos impuestos, ¿no? Y después por otro lado, lo que hacen es que al haber instalado esas empresas ahí, en Irlanda, el PBI de Irlanda es muy grande. Claro, y la población es poco más de 3 millones de habitantes. Entonces vos dividís el PBI por la población que tienen, lo que te arroja es un PBI per cápita de los más altos del mundo. La cereza que te muestro. Claro. Impuestos bajos, PBI per cápita de los más altos del mundo. Seamos Irlanda. Tal cual. Pues sí, pará. Déjame analizar otras cosas. Fíjate allá, hablé con economistas. Analicemos otras cosas porque hay otras cerezas para hablar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, 23% de IVA en vez del 21%. O sea, tienen más IVA, o sea, más impuesto al consumidor que lo que tenemos en Argentina. Planes sociales, porque te quedás sin trabajo y justificás que no puedes encontrar trabajo, te siguen pagando prácticamente el equivalente a un sueldo. Tenés educación y salud gratuita, objetada. Mucha gente que vive en Irlanda me dijo, che, ojo que funciona muy mal, digo, vale la pena decirlo, pero tienen la intención de que tanto que haya educación como salud gratuita. Y el dato que más me llamó la atención es que tienen la empresa de agua, o sea, el equivalente a nuestra AISA, gratuita para los hogares. Sí, no cuadra con el modelo, lo que decías vos antes. Y el PBI per cápita no representa también un bienestar de la población. De hecho, si uno se fija los gastos de las familias, lo que encontrás es que en los últimos años en Irlanda está yendo a la baja. Tal es así que ahora ganó la izquierda. Claro. En Irlanda. Claro. O sea, lo que quiero decir es que si fuese tan virtuoso lo que estaba pasando, bueno, la izquierda tenía poco para hacer. Sin embargo, bueno, la población evidentemente, y todo lo que están emigrando los jóvenes irlandeses. Claro. Entonces decís, claro, lógico. Y es más, si son menos habitantes te va a dar el PBI per cápita más alto el PBI. Todavía. Entonces, lo que quiero decir es que son parte de este relato de Milei, y eso es lo que tratamos de abarcar en el libro y mostrar estas contradicciones, porque bueno, Milei tiende a simplificar la realidad, ¿no? ¿Encontraste algunas ideas que consideres que serían realmente beneficiosas para la economía argentina? O sea, es una pregunta monstruosa quizás. Estás preguntando mi tercer libro, aparte. El tercer libro lo estoy escribiendo. Bueno, lo adelantamos, ya está, lo adelantamos acá. No sé el título, no sé nada todavía, pero estoy justamente trabajando en función de los más de 70 países que recorrí, en función de cuáles son las medidas que me parecieron más acertadas para implementar acá. Bien. Pasa que para eso también estoy analizando la cuestión económica, porque hay muy buenas medidas, pero que claramente alguien te podría decir, che, pero no hay plata para hacer eso, no tenemos plata para pagar a los jubilados y vos querés hacer esto. Es entendible, así que habría que, y es lo que estoy tratando un poco de trabajar, las vías de financiamiento de esas cuestiones. Ideas así, sin la contraparte, te puedo dar varias, así aunque sean los títulos, sin la contraparte económica, es, por ejemplo, Luxemburgo tiene lo que es transporte gratuito en todo su país. Sí. Uno piensa que Luxemburgo es una ciudad-estado, pero no es una ciudad-estado, lo digo para la gente, es 13 veces la capital federal. Claro. O sea que es un lugar en el cual para dar transporte gratuito ahí es un montón. Es un montón, es uno de los países más ricos del mundo, también hablando de PIB per cápita, es uno de los países con el PIB per cápita más alto del mundo. Pero ¿cuáles son los beneficios? Que justamente es una medida redistributiva súper eficiente. Claro. ¿Por qué? Porque en el bondi no se sube ningún multimillonario, ¿no? Entonces son laburantes. Entonces es una forma de que lograron también motorizar el consumo, por ejemplo, en la industria del entretenimiento en Luxemburgo. Cuando bajaron eso, hicieron encuestas y se dieron cuenta de la gente lo que se ahorraba en el bondi o en el tren, lo gastaba en entretenimiento, con lo cual dinamiza la economía. Ahora, esto no es gratuito y que ande mal el tren como está pasando hoy a la mañana. Es al revés. En Luxemburgo hablé con quienes lo implementaron, este sistema, y las ventajas que tuvo. Lo tengo ahí en mi canal de YouTube, está. Y justamente lo interesante que me resaltaban varias veces es, no es gratuito y dejamos todo como está. Al revés, tenemos que gastar en infraestructura, tiene que funcionar bien el servicio, porque al revés tenemos más gente, ¿no? Y eso lo que baja son los atascos y demás. Bueno, después otro tipo de propuestas podría ser lo que es el mercado de viviendas de Viena. Lo que hacen es en lugares que son propios del Estado, del municipio, lo que hicieron fue construir viviendas, y a diferencia de lo que uno a veces tiene que salirse de ciertas concepciones, que es la vivienda propia, ellos lo que hacen es ponerse en alquiler. Claro.
¿Esto qué logra? Logra que los precios, que funcione como precios testigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El privado, que tiene una vivienda en Viena, también lo alquila prácticamente a la mitad de precio que Madrid. Claro. Vos pensás que en Viena la gente alquila por la mitad de precio que Madrid y gana el doble que Madrid. Mirá Entonces, tienen un ingreso disponible mucho mayor en Viena y la calidad de vida es buenísima en Viena. Es una de las ciudades donde mejor se vive en el mundo. Entonces digo, por nombrarte esas dos, después hay cosas más generales, ¿no? Creo que si queremos ser potencia mundial, como dice Milei, que para mí es un poco ambicioso, pero de todas maneras me parece loable un objetivo así. Tenés que tener en cuenta 3 grandes factores. No podés serlo sin industrialización, no hay gran potencia sin que tenga industria. Milei fuimos el país que más se desindustrializó el año pasado en el mundo. No podés hacerlo sin infraestructura. Es muy importante la inversión en infraestructura. Acá la desfinanciamos totalmente, no hay prácticamente obra pública. Y necesitas, si hay algo que aprendimos de China, y que estuve también ahí, es justamente puertos, ciudades de cero hizo China. O sea, estamos hablando de el emblema a la infraestructura. De hecho, en 6 años consumieron la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, para que entendamos la magnitud de China en inversión en ese tipo. Tremendo. Y después inversión en investigación y desarrollo, que también está financiado en Argentina. Claro. O sea, los 3 grandes factores que te determinan como potencia, estamos yendo totalmente. No estaríamos yendo hacia ahí, digamos. Por eso es tan ridículo y tan absurdo plantear que Argentina puede ser potencia con estas medidas. Todo lo contrario. No nos vamos a alejar más de ser una potencia industrial como con Milei, ¿no? Así que te diría eso, hay más, pero digo. Bien. Aparte nos adelantaste ya algo de tu tercer libro, claro. Así que bienvenido. O sea, tenemos una primicia ahí que nos acaba de decir Guido Agostinelli. Guido, muchísimas gracias por acercarnos acá, por tu tiempo, y bueno, seguiremos en una próxima charla, si se puede, a la brevedad. Cuando quieran, y muchas gracias por la invitación. Esto pasa en la tribu. Programa.